Vamos al estudio de la palabra de Dios. Hace tiempo salió, bueno, hace mucho tiempo, salió una película. Y esta película tenía un título que dice de la siguiente manera: el bueno, el malo, ¿alguien puede terminar el título? Y el feo. A ver, levanten la mano. ¿Quién se acuerda de esa película? ¿Alguien se acuerda? ¿O nadie se acuerda? Bueno, unos cuantos. Ahora van a decir que no ven televisión. Ok, vayan y véanla. El bueno, el malo y el feo. Y el título de esa película se convirtió en lo que se llama un cliché. Algo que se repetía para diferentes cosas. Y el título del tema en esta mañana es lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Ok? Lo bueno es que estamos aquí, ¿verdad? Lo malo es que no todos están aquí, ¿ok? Y lo feo es lo como se ven con todas esas mascarillas. La palabra de Dios la abrimos en el libro de Jueces. Jueces, el capítulo 6. Y los versículos 1 en adelante, en un par de versículos allí, encontramos que hay una situación en Israel. En Israel. Perdón, que yo, Jueces y Josué es bien fácil confundirlo. Yo estoy en Josué, por eso es que no me cuadra el panorama aquí en esta mañana. Voy a leer un par de versículos en el libro de Jueces. Ahí a los que están en Facebook pueden ver en la pantalla la cita bíblica. Y nosotros leemos: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián, de los madianitas, ¿verdad? Y entonces ese duró 7 años. La mano de Madián se prevaleció sobre Israel y sobre los hijos de Israel por causa, ¿verdad?, de los madianitas. Se hicieron cuevas, vivían en los montes, en lugares fortificados, porque los madianitas acababan con todo lo que los israelitas tenían. Así que, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo en esta historia? Bueno, lo malo es que nosotros encontramos que el pueblo de Israel se apartó ¿de quién? De Jehová. Y al apartarse de Jehová, vinieron entonces los madianitas y los esclavizaron, los subyugaron más bien por 7 años. ¿Cuántos años? 7 años. Eso es mucho tiempo, hermanos. Si tenemos 7 meses con la pandemia, estamos locos. Ahora imaginen 7 años. Lo malo de esto, y quiero empezar, el título es lo bueno, lo malo y lo feo, pero yo quiero empezar por lo malo. ¿Qué es lo malo? Lo malo fue que los israelitas se apartaron ¿de quién? De Jehová Dios. Y al apartarse de Jehová Dios, la presencia de Dios no tenía acceso a ellos. No que Dios no quería accesar a ellos, sino que Dios no se honraba en medio de ellos, y al no honrarse en medio de ellos, entonces Dios los soltó, y al soltarlos, entonces vienen los enemigos y toman lugar. Apartarse de Dios es algo malo. Hay algún secreto que quiero compartirle. De las naciones paganas que vivían alrededor de Israel, aprendieron un secreto muy interesante que le daba ventaja sobre Israel. En un tiempo cuando Israel venía de Egipto y salía por el desierto, sucede que hay un profeta llamado Balaam que fue contratado por Balac para maldecir al pueblo de Israel. Pero Balaam le decía, no es posible maldecir a ese pueblo, y lo llevaba a este monte y hacían sacrificio, le daba dinero, le hacía de otra manera, cantaba
hacían de todo lo que podían, pero la maldición no salía. ¿Salía qué? Bendición de la boca de Balaam. Pero estos moabitas descubrieron y dijeron, ¿cómo es que podemos maldecir a este pueblo y hacer que la presencia de Dios se aparte? Porque las demás naciones sabían que si la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, no había manera de que pudieran derrotar a ese pueblo. Pero ellos descubrieron el secreto, y le voy a decir, descubrieron que si ellos apartaban la presencia de Dios del pueblo, entonces el pueblo era vulnerable. ¿Y saben qué hicieron? En Números, anoten esa cita, 25:2, dice que los moabitas, ¿saben qué hicieron? Le mandaron las muchachas al pueblo y comenzaron a adulterar, y las muchachas le decían, bueno, pues yo te doy todo lo que tú quieras, pero tienes que adorar a este Dios. Y ahí fueron los hombres de la ciudad a adorar a dioses ajenos. Y entonces, ¿qué vino? Vino una mortandad en el pueblo, la presencia de Dios se manifestó y entonces empezaron a morir y el ardor de la ira de Dios empezó a matar, y entonces el pueblo de Israel entró en pecado. Al entrar en pecado se separaron de Dios y entonces se hicieron vulnerables. Ese secreto lo aprendieron las naciones. Dijeron, nosotros para hacerlos débiles simplemente tenemos que buscar diferentes maneras para apartarlos ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque el que está apartado de Dios no tiene fuerza. Es lo que Satanás hace. Satanás nos aparta de Dios primero. Y como león rugiente, así hacen los animales también en la casa. Cuando el león va a atacar, aparece uno por allá y aparece el otro por acá. Uno distrae y el otro ataca. Satanás hace así, te distrae y luego te ataca. Porque él sabe que con la presencia de Dios en tu vida y con Cristo Jesús en tu vida, eres inderrotable, eres invencible. Pero sin Dios eres presa fácil. Y las naciones sabían que si sacaban a Israel de la relación con Dios, podían derrotarlos. Y eso es, ¿qué? Lo malo. Israel no echó a las naciones de la tierra que Dios le dio, y entonces esas naciones aprendieron la maña, aprendieron la estrategia, y siempre hacían caer a Israel en su idolatría, y por lo tanto, una vez Israel era vulnerable, lo subyugaban. Quizás estoy hablando para alguien joven, adulto, miembro de nuestra iglesia, que por motivo de la pandemia no ha sabido lidiar con este evento, con esta situación, y se ha desanimado. Quiero decirte que si te apartas de Dios, eres presa fácil del enemigo. No tienes defensa. Solamente tu seguridad y tu fuerza está en Cristo Jesús. Eso es lo malo. Si te apartas de Dios, eres presa del enemigo. Lo feo sucede que es consecuencia de lo malo. No quiero decir que lo que somos feos es porque alguien fue malo. No me refiero a esa fealdad. Lo feo es que los israelitas no podían vivir en su tierra tranquilo, no podían vivir en su casa, no podían comer el fruto, porque dice que los madianitas, sucedía, el verso 3, dice, cuando Israel hacía sembrado, verso 3, capítulo 6, Jueces, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando venían y destruían su fruto, su tierra, y venían por la franja de Gaza y no dejaban de comer nada en Israel, se llevaban todo, lo destruían. Y dice que venían como langostas con sus tiendas, con sus camellos, en gran multitud. Y ellos, ¿verdad?, eran innumerables, dice el verso 5. Así venían y desolaban la tierra. Eso es, ¿qué? Lo feo. No dejaban comida en Israel. Si usted sigue leyendo, usted encuentra que Gedeón está
secando el trigo, trillando el trigo, ¿dónde? En el lagar. ¿Y para qué es el lagar? El lagar es para la uva. O sea, él está camuflando su actividad porque era un problema serio. Eso es lo feo. Dice que porque tenían miedo, vivían en las cavernas, vivían en las cuevas, vivían en los montes, perdían sus sembrados. Eso es lo feo. Devastaban su tierra. Eso es terrible. Deuteronomio capítulo 28, versículo 18, dice claramente que si el pueblo de Dios se apartaba de la ley de Dios y del Señor, la maldición iba a venir. Yo quiero leer ese versículo. Deuteronomio 28, 18. Quiero leer ese versículo para que ustedes vean lo que quiero decir en esta mañana, en esta tarde. 28, 18 dice así: maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños y tus ovejas. Maldito será en tu entrar, maldito en tu salir. Eso es si ellos andaban el camino de la maldad. De ahí hasta el verso 46 simplemente es maldiciones. Pero el Señor le dijo en Deuteronomio 30, 19, le dijo: pongo delante de ti, ¿qué cosa? La vida y la muerte. Y le dice: escoge la vida. Pero si ellos escogen la muerte, si escogen el camino de la muerte, todas esas maldiciones iban a venir. Así que la consecuencia, lo feo era que al apartarse de Dios, esa consecuencia iban a venir. Cuando nos apartamos de Dios, hermano, del camino del Señor, espere que van a venir consecuencias, se cometen errores, se hacen cosas malas y la bendición no va a venir. Alguien puede tener prosperidad sin Dios, pero los que conocen a Dios y se apartan del camino, siempre van a terminar en el callejón sin salida. En el callejón sin salida. Lo bueno. Versículo 6 de Jueces, 6:6 de Jueces. Ya vimos lo malo, vimos lo feo y lo bueno. El versículo 6 está hablando de lo malo todavía, de lo feo todavía, pero al final dice: y los hijos de Israel clamaron ¿a quién? A Jehová. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Lo bueno es que aunque te apartas de Dios, Dios todavía está allí. El día que decides volver, Dios te recibe. ¿Sí o no? Dios te recibe. Siempre hay algo bueno. Podemos caminar por el medio de la crisis, por el valle de la sombra de la muerte, por nuestras propias decisiones. Podemos tomar del camino de la muerte cuando Dios nos ofreció el camino de la vida. Podemos andar por la senda de las tinieblas, tratando de aparentar que nos va bien. Podemos estar tibios, fríos, flojos, ignorando las cosas que están pasando, pero eso no nos llevará a ningún lugar más que a la destrucción, al callejón sin salida. Pero si en el callejón sin salida, si te cansaste de vagar, si te cansaste tus pies de tanto caminar, Dios te dice: regresa. Puedes clamar a Dios y Dios te escucha. Dios lo hace. Dios quiere ayudarte. Esta semana yo vivía en Waukesha, y muchos saben, y en el apartamento donde yo me mudé, era urgente que necesitaban que me saliera yo, porque vino a vivir una muchacha. Y de vez en cuando me llegan cartas, y esta semana llegó un cheque a esa casa, que era mío, no mío, decía mi nombre, pero no, lamentablemente no era mío. Y era un cheque de la iglesia de Beloy, pero llegó y ella me llamó. Y ella me comenzó a contar. Me dice: tengo una racha. Ella se mudó en ese apartamento porque donde ella vivía se quemó el apartamento. Se quemó y estaban en la calle, duraron
par de meses en la calle porque no tenían dónde vivir. Se quemó su apartamento. Pero ahora se mudó en el apartamento y se cayó y se quebró una pierna que hasta el hueso se le salió. Y como si eso fuera poco, su mamá, su hijo y ella contrajeron el virus hace poco. Y ella dice, ¿pero qué está pasando? Tengo una racha mala, así es lo que dice la gente. ¿Verdad? Pero al final estábamos hablando, yo le digo, todo obra para bien, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y yo le decía, atiende a la voz de Dios que se está hablando. Y ella me decía, yo fui evangélica mucho tiempo. Y me dice, yo sé que tú eres pastor y vi tu iglesia, una compañera, una señora que visita la clínica donde yo trabajo, me invitó a tu iglesia. Y yo le digo, escucha la voz de Dios, que Dios te está hablando y a veces tiene que hablarle a los seres humanos de manera trágica y difícil. ¿Por qué? Porque están apartados y de alguna manera Dios los quiere encaminar al camino. Vivir alejado de Dios, habiéndole conocido, puede ser peligroso, puede desencadenar una serie de circunstancias en tu vida, pero contamos con la protección de Dios cuando nos alineamos bajo su sombra. He aquí he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice el Señor, la vida para que viva y tengas descanso. Hermanos y hermanas, lo bueno de esta pandemia es que Satanás no ha podido detener su iglesia. El evangelio se ha predicado como nunca antes, inclusive por aquellos que no son adventistas y que apenas tienen conexión, como le contaba en el parque, con la iglesia. Dios ha usado sus medios para que el evangelio sea predicado, lo bueno. Lo malo es que tristemente muchos se han desconectado de la iglesia, se han desconectado de las redes sociales, se han desconectado de Dios, andan desanimados y hablando cosas que no tienen que hablar de la iglesia. Y tristemente es como si el zarandeo los hubiese sacudido y ellos cayeron. Pero hay restauración. Lo feo es que todavía tenemos que usar esta máscara y que esto no pasa y que todavía tenemos que estar cuidándonos los unos a los otros y viéndonos como sospechosos y enemigos, de los cuales yo soy el primero. Sospeche de mí, porque todos somos sospechosos. Pero podemos clamar a Dios, es lo que dice el versículo. ¡Clama a Dios! Tú y yo podemos clamar a Dios y Dios se ha de manifestar de diferente manera en tu vida, en tus hijos, en tus nietos, en tus hermanos, tus padres. Dios tiene una manera especial de cómo manifestarse en medio de la crisis. Solamente nos queda a nosotros clamar a Dios. Clama a Dios y Él te responderá, dice la palabra. Dios tiene su oído, inclina pacientemente. Clamé a Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor. Él está allí para ti y para mí. No te desvíes en ningún momento del camino. Recibe esta palabra en este día y deja que el amor de Dios toque tu vida y nunca te apartes de su camino. Que el Señor te bendiga y te llene con su bendición.